Leyenda de la ambulancia número 13. En el pequeño pueblo de San Lázaro, un lugar rodeado de montañas y carreteras solitarias, existía un rumor que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Se decía que una ambulancia, conocida como la Unidad 13, estaba maldita. A primera vista parecía un vehículo más del servicio de emergencias, vieja, con la pintura deslavada por el sol y las sirenas que apenas podían emitir un bajo sonido. Pero lo que la hacía distinta era su historial. Cada paciente que había subido a ella jamás había llegado con vida al hospital. La leyenda comenzó a circular hace más de 2 décadas, cuando la ambulancia recién había sido asignada al pueblo. La primera tragedia ocurrió una noche lluviosa de septiembre. Una joven, víctima de un accidente automovilístico, fue trasladada en la Unidad 13. Estaba consciente cuando los paramédicos la levantaron, incluso habló con ellos, suplicando que no la dejaran sola. Pero, según los registros, a los pocos minutos de haber partido, dejó de respirar sin razón aparente. El hospital nunca pudo explicar por qué. No tenía heridas mortales, no había pérdida masiva de sangre, ni traumatismos internos graves. Simplemente, murió. Lo que en un principio se consideró una coincidencia pronto se transformó en un patrón aterrador. El segundo paciente, un anciano con un infarto leve, falleció de manera fulminante al cruzar la mitad del trayecto hacia el hospital. El tercero, un niño con fiebre alta, dejó de respirar en los brazos de su madre mientras la ambulancia atravesaba un túnel oscuro. El cuarto, un hombre con una pierna fracturada, cayó rígido de repente, con los ojos muy abiertos y una expresión de horror indescriptible. Al cumplirse la 10ª muerte bajo las mismas circunstancias, la comunidad empezó a murmurar. Nadie quería ser trasladado en esa ambulancia. Había quienes afirmaban haber escuchado gritos que provenían del interior del vehículo cuando éste pasaba por las calles vacías en medio de la madrugada. Otros juraban que, al mirar por las ventanas traseras, se podía ver la silueta de alguien sentado, aunque no hubiera paciente dentro. Los paramédicos que trabajaban en la Unidad 13 comenzaron a renunciar. Algunos lo hicieron después de presenciar cómo un enfermo aparentemente estable se apagaba sin explicación frente a ellos. Otros aseguraban haber sentido un aire helado dentro de la ambulancia, incluso en los días más calurosos. Uno de ellos confesó que, mientras conducía, escuchó claramente una voz femenina susurrando su nombre desde la parte trasera, aunque iba solo. Con el tiempo, la historia se convirtió en un secreto a voces. Las autoridades intentaron dar explicaciones lógicas, defectos mecánicos, falta de oxígeno en los tanques, mal mantenimiento. Pero nada coincidía. El vehículo fue revisado una y otra vez, sin que se encontrara falla alguna. Lo más inquietante era que los fallecimientos ocurrían siempre antes de llegar al hospital, a unos minutos de distancia, como si una fuerza invisible reclamara la vida de los pacientes justo cuando parecía que iban a sobrevivir. Una noche, un periodista local llamado Martín Aguilar decidió investigar el caso. Quería escribir una crónica sobre la supuesta ambulancia embrujada, convencido de que todo era superstición. Consiguió permiso para acompañar a los paramédicos en un turno nocturno dentro de la Unidad 13. Al inicio, todo parecía normal. Las sirenas apenas se escuchaban y la carretera estaba desierta. Martín tomó notas, fotografió el interior del vehículo y hasta bromeó con los paramédicos, burlándose de la idea de los fantasmas. Pero pasadas las 2 de la mañana recibieron una llamada, un joven motociclista había sufrido un accidente en las afueras del pueblo. El periodista, emocionado por presenciar el procedimiento, ayudó a colocar al herido en la camilla. El muchacho tenía raspones y una pierna fracturada, pero estaba consciente. Incluso habló con Martín, agradeciéndole por acompañarlo. La ambulancia arrancó a toda velocidad. Fue entonces cuando sucedió. Apenas habían recorrido unos kilómetros cuando el interior del vehículo se volvió gélido. El aire parecía condensarse en una neblina ligera y el herido comenzó a convulsionar. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero nada funcionaba. Martín,
Horrorizado, vio cómo los ojos del joven se abrían desmesuradamente, fijos en un punto detrás de él. ¿Qué ves?, preguntó el periodista, sin esperar respuesta. El muchacho, con la poca fuerza que le quedaba, susurró algo incomprensible, apenas un murmullo ahogado. Martín se inclinó para escucharlo y alcanzó a oír 3 palabras claras. «Ella está aquí». En ese instante, el joven dejó de respirar. Martín volteó instintivamente hacia la parte trasera de la ambulancia y juró ver, solo por un par de segundos, la silueta de una mujer con el rostro cubierto de sangre, sonriendo de manera grotesca. El periodista gritó, los paramédicos se santiguaron y la sirena aulló en la noche como si se burlara de ellos. El caso quedó registrado como muerte inexplicable en traslado. Pero Martín nunca volvió a ser el mismo. Abandonó su carrera y, años después, confesó a un amigo cercano que cada vez que escuchaba una ambulancia en la calle, podía sentir de nuevo ese frío helado y el eco de la voz que susurraba desde la oscuridad. Los rumores crecieron. Algunos afirmaban que la unidad 13 estaba poseída por el espíritu de una enfermera que había muerto dentro de ella años atrás, durante un accidente en carretera. Otros decían que se trataba de las almas de todos los pacientes que murieron allí, atrapadas para siempre, incapaces de descansar. Con el tiempo, la ambulancia fue retirada del servicio. Permaneció años en un almacén, cubierta de polvo, hasta que un incendio misterioso consumió el lugar. Sin embargo, los habitantes de San Lázaro aseguran que, en noches de tormenta, todavía se puede escuchar el sonido de una sirena vieja y cansada recorriendo las carreteras desiertas. Algunos automovilistas han afirmado ver luces rojas parpadeando en su retrovisor, aunque no haya ningún vehículo detrás. Y los más valientes que se han acercado al camino rural donde la unidad 13 solía transitar, aseguran haber escuchado gritos de auxilio provenientes de la nada.